Bienvenidos a Un Tiempo con Eliezer Mota. Tendremos invitados muy especiales como médicos, músicos, poetas y profesionales en diferentes ramas. Quédate y disfruta de este viaje en Un Tiempo con Eliezer Mota. Bravo, bravo. Así iniciamos este podcast, un nuevo podcast donde le damos la más cordial bienvenida a todos los que están mirando este nuevo episodio. Y hoy tenemos un invitado de lujo, Gibaro Rodríguez. ¿Ya han escuchado esta pieza que se titula, Gibaro? Preludio para despertar. Así es.
Así que estamos empezando con música y gozándonos un ratico con Givaro Rodríguez. Bueno, ya le dije el nombre, la idea era presentarlo después, pero bueno, después de esta pieza tan mágica y tan bonita, pues le damos la más cordial bienvenida a Givaro al podcast Un Tiempo con Eliezer Mota. Bienvenido, Givaro. Tu saludo a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Saludos, por supuesto, a todos los que nos acompañan, escuchando, viendo este avance, este programa. Gracias a ti, Eliezer, por tu invitación. Y bueno, aquí estamos a mostrar un poco de música y a conversar un poco. Correcto. Vamos a conocer un poco sobre la vida de Givaro. Y bueno, como ustedes están viendo o han visto esta ejecución, Givaro es guitarrista académico. Es nacido aquí en la ciudad de Maracay, en Venezuela, en el año 1971. Así que es oriundo de esta bella ciudad jardín en nuestra nación, en Maracay, como les mencioné. Y inicia sus estudios en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua en el año 1980, donde se gradúa en el año 1992 como profesor ejecutante. Luego, el año siguiente, en 1993, se va a al país de Austria, en Viena, en la Universidad de Viena, donde se gradúa en maestría de arte en 1998. Y luego, en el año 2013, regresa a Venezuela y hace diversos trabajos en la parte musical, en la producción productor de la Compañía Nacional de Música. También fue director del Conservatorio de Música, donde te graduaste en el 2014. Y también funcionó o fue docente, profesor en UNEARTE, Universidad de las Artes, acá en Venezuela, en el año comprendido 2019 al 2021. Y actualmente trabaja como docente en la Universidad Ciencias de la Salud. También fue participante fundador del Encuentro Guitarrístico de Aragua en el año 1987. Así que estamos hablando con alguien que tiene bastante trayectoria y experiencia en la rama musical. Pero vamos a iniciar en tus comienzos, Givaro. Tus primeros maestros, cómo fue esa época en que iniciaste en el conservatorio, cómo fue ese proceso de la música, cómo te llamó la atención, si llevabas esa vena, esa sangre allí metida para querer estudiar y apreciar la música como la aprecias hoy día. Sí, bueno, es una conversa interesante, compleja, ¿no? De muchos aspectos que hay que reflexionar, ¿no? Cuando uno habla de todo ese proceso, y sobre todo hoy, cuando yo puedo verlo con otra mirada, y una mirada retrospectiva, valorando muchas cosas que en el momento del recorrido uno no las percibe, por supuesto, con la misma capacidad para apreciarla en sus dimensiones. Hoy en día yo tendría que comenzar diciendo que en mi vida de guitarrista venezolano, y después de todo ese recorrido, he vuelto, así como otros guitarristas venezolanos, y bueno, yo estimo que es así, y también otras personas que se han dedicado, por ejemplo, a la investigación de la historia de la guitarra en Venezuela. No podría dejar de mencionarlo porque esto que sucede hoy en Venezuela también recoge todo ese momento de esos inicios, y también lo significa y lo resignifica, Okay. o sea, lo actualiza. Bueno, puedo referirme a una persona fundamental en este momento, que es el historiador, el biógrafo de los guitarristas en Venezuela y de la historia de la guitarra en Venezuela, que es el doctor Alejandro Bruzual, quien además también es guitarrista. Okay. Forma parte de ese movimiento de guitarristas de la ciudad de Caracas en las últimas décadas, pero que dedicó su trabajo creativo e investigativo a la historia de la guitarra en Venezuela. Además, tiene las letras también como profesión. Okay. Es doctor en filosofía, y en lingüística, y bueno, tiene todo un trabajo hecho sobre
sobre la biografía del maestro Lauro, por ejemplo, y que en este momento está cumpliendo 30 años, la primera vez que se publica esa biografía. Y lo celebramos en el encuentro guitarrístico que tú mencionaste también. En este año llegamos a la edición número 26, luego de 38 años de tradición, y celebramos esos 30 años de la primera biografía que se le hace al maestro Lauro. Entonces, bueno, estuvimos hace cosa de 2 semanas con este maestro, con este biógrafo, y él decía que el Lauro no era solamente en su charla que hizo durante el encuentro y luego pues, posteriormente en conversas que tuvimos más informales y más amenas con él. Él explicaba que el maestro Lauro había sido primero músico popular antes de formalizar sus estudios académicos, muy apadrinado y acompañado por ese padre de la música venezolana que fue Vicente Emilio Sojo. Entonces, al hablar de Lauro, él, repito, explicaba que Lauro no tomaba de la tradición venezolana. Él era la tradición. Él generaba tradición porque ya lo venía haciendo desde antes de formalizar sus estudios musicales. Entonces, menciono esto un poco porque también va a suceder esto en muchos de nosotros, que antes de formalizar ese estudio, digamos, académico en una institución con una rigurosidad formativa, hay una experiencia previa. Y bueno, en el caso mío también es así. Yo puedo decir que Antonio Lauro es un pilar de la música venezolana. Es alma, es corazón de nuestra música, porque generó música venezolana también. No es solamente de la guitarra. Y nosotros lo tomamos como... Nosotros los guitarristas venezolanos, principalmente como un eje fundamental. Hoy en día lo vemos como un eje fundamental. Yo creo que fue así durante décadas, pero hoy en día también lo seguimos reconociendo como esa columna vertebral del movimiento guitarrístico venezolano. Entonces, en mi caso fue así. Mis primeros maestros, o mi primer maestro de música fue mi padre. Entonces, ahí, bueno, se desarrolla todo lo venezolano, valses, merengues, las danzas, los joropos. Y así, bueno, el mundo musical que rodeaba a mi padre, de la música tradicional venezolana, bueno, sus amigos, los músicos que se reunían con ellos, o entre ellos, y entonces... Ahí, bueno, me empecé yo también a tener los primeros encuentros con la música, ¿no? Llegar al Conservatorio de Música en el año 80 no fue una voluntad de mi padre, ¿no? Porque él ya ya yo había aprendido a tocar cuatro, mandolina, tocaba algo de guitarra. Con mi padre, pues, hacíamos música todos los días. Había también una cierta rigurosidad, ensayábamos, practicábamos todos los días. Había una disciplina allí. Había una disciplina y con cierta rigurosidad. Mi papá tocaba con otro mandolinista que todavía también está vivo. Bueno, mi papá ya está cerca de los 80 años. Otro compañero todavía vive, se llama Álvaro García. Y ellos hacían un dúo de mandolinas. Y mi papá... En su búsqueda y, no sé, deseos de poder comprender más la música y cómo se ensambla, hacía la segunda voz de todas las piezas que tocaban, pero él no tenía ninguna teoría. Y él mismo se elaboró su teoría. Iba llevando anotaciones e iba concretando cómo debía desarrollar la segunda voz. Entonces, bueno, un poco como él se hizo su propio tratado de armonía, de cómo elaborar una segunda voz, ¿no? Entonces, bueno, así ensayábamos y bueno, la mayoría de las veces era yo acompañándolos a ellos con el cuatro. Y en otras oportunidades, pues yo tomaba la mandolina, sobre todo en casa,
y para tocar las piezas que ya sabía, y era él quien me acompañaba. Okay. Entonces, yo voy al conservatorio de música porque mi mamá, una guayú, de origen guayú, y también pues nosotros por consecuencia somos también de descendencia guayú. Ella en su intuición, a pesar de que no era músico, decía que yo tenía que todavía formalizar más mis estudios musicales. Okay. Que tenía que ir a alguna institución donde fuese acompañado en ese proceso formativo. Y así es que llegamos al conservatorio. Llegamos buscando formación para el 4. Okay. Pero el 4 no era instrumento del conservatorio. Claro. Y creo que hoy todavía. No, todavía tampoco. Bueno, mira, más de 30 años, Sí. no sé, 40 años han pasado. Y todavía el 4 en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua no se ve como instrumento formal. Entonces, lo más parecido a un 4 era una guitarra, en su forma, pero con 2 cuerdas más. Claro, 6 cuerdas. Entonces, bueno, así comenzó la historia con la guitarra. Y bueno, ahí en el conservatorio voy a conocer a una persona fundamental en mi vida de músico y de guitarrista, Okay. que es Efraín Silva. Con él voy a empezar entonces a hacer los primeros pasos formales en el estudio de la guitarra. Okay. Y así, bueno, Efraín Silva se va a transformar en un tutor, en un mentor, se hace gran amigo de mi familia, hasta el sol de hoy, pues. Y así, bueno, vamos a recorrer una cantidad de capítulos juntos en el desarrollo de la vida guitarrística de Aragua y de nuestra vida musical. Bueno, un reflejo de eso son los encuentros guitarrísticos. Claro. La idea de ese encuentro guitarrístico viene de él. Y cuando se hace el primer encuentro guitarrístico, que es en Ocumare de la Costa, yo tengo 15 años. Y ya al año siguiente, que fue... comienza en 1987, pero en 1988 nos trasladamos al pueblo de Choroní. Choroní, ok. La idea era inicial de trasladarse por diferentes poblaciones de la costa aragüeña, ¿no? Okay. Siempre combinando el tema de compartir con la naturaleza y con nuestros pueblos, sobre todo de la costa, nuestro trabajo guitarrístico, ¿no? Pero al llegar a Choroní nos quedamos en Choroní. Uh-huh. Y todos los encuentros guitarrísticos a partir de ahí se hicieron en Choroní. Entonces, bueno, eso es un capítulo, imagínate, ya son 38 años que lleva el encuentro guitarrístico de Aragua y en 38 años hemos hecho 26 ediciones con la de este año. Entonces, bastantes. Hay mucho que contar sobre Uh-huh. el encuentro guitarrístico solamente, por eso te digo que la conversa es compleja sobre cada aspecto que te pueda mencionar de ese recorrido, ¿no? Claro. Bueno, creo que he tocado un par de ellos, ¿no? Bueno. Sí, sí. En el conservatorio, bueno, estudiaste las materias de rigor, trisolfeo, Sí. práctica coral, armonía, historia de la música y todo eso que eran, digamos, reglamentarias para el pensum de estudio. Sí. Te gradúas en el año 1992, ¿no? Correcto, sí. ¿Cómo nace digamos, necesidad o el sueño, el añoro de irte fuera a Venezuela a perfeccionarte, a trabajar un poco más allá en Austria, específicamente en Viena? Sí, siempre fue un conflicto. O sea, el llegar a un punto donde tener que decidir entre irte por un lado o por el otro. Uh-huh. Entonces, sí, en esos años no había el movimiento musical consolidado que hay en Venezuela en este momento. Okay. De las orquestas. El sistema de orquesta estaba naciendo. Sí, con exacto. la orquesta juvenil, ¿no? Ya tenía varios años funcionando, pero no tenía la contundencia y la concreción que hoy tiene, ¿no? Exacto. Yo creo que si hay algo que agradecer a ese proyecto, que ya no es proyecto, ya es una realidad, Claro. ya es una manera es la vida musical de nuestro país, Claro. que se desarrolla a través del sistema. En ese momento eso no existía y pues el acceso a
a trabajar, por ejemplo, con las orquestas sinfónicas o con la formación musical que hoy se ha concretado de una manera tan contundente a través del sistema, no existía. Correcto. Y comienzo con el sistema porque era lo que había en ese momento, cuando yo me gradúo en el Conservatorio de Música. Universidad, creo que existían algunos estudios sobre musicología en la Universidad Central de Venezuela. Pero no como ahorita. Exacto. Pero no como ahora. UNEARTE no existía. Correcto. Entonces, sí había un deseo de continuar a un nivel universitario los estudios musicales y bueno, era Europa quien ofrecía esa opción. Y también para romper con esa mirada que se nos hacía a los músicos, puesto que nuestra nación tradicionalmente a los profesionales que reconoce son 3 nada más. Eso se ha ido también desmitificando, se ha ido rompiendo, pero en ese entonces o eras abogado, ingeniero o médico. O médico, sí. Esas eran las 3 profesiones. Sí. Si no eras de esas 3, no eras nadie, ¿no? Entonces, bueno, imagínate ser músico, graduado en un conservatorio de música, no era... A ti también te ha pasado, a todos nosotros los músicos, bueno, pero ¿qué hace usted de verdad? Ajá. ¿Qué es lo que usted estudia? ¿Algo serio? ¿Cuál es tu profesión real? No le estoy hablando de un hobby, ¿qué es lo que usted hace realmente? ¿No? Entonces, un poco para buscar esa solidez académica, bueno, ir a una universidad. Pero yo no me sentía realmente atraído de salir del país. Okay. O sea, no era sí lo veía como una opción importante y necesaria para mí, para poder tener esa acreditación como un estudio universitario. Okay. Pero también, bueno, tenía una gran afinidad por las artes y por la literatura. Y bueno, tenía personas a mi alrededor que además alimentaban esa tendencia o esa apreciación o ese deseo que termina transformándose en un deseo. El poeta Pedro Ruiz, okay, quien en ese entonces era muy amigo de Efraín Silva, bueno, con él había momentos de lectura, de poesía, de la misma producción de él como escritor y como poeta. Y así, bueno, contacto con otros escritores venezolanos, sobre todo los escritores regionales, aragüeños, el poeta Morgado, en Villa de Cura, Manuelito Peñalosa, José Antonio Maitín, toda esa poesía venezolana, Miguel Ángel Utrera, en fin, ahorita no me acuerdo de todos los nombres en concreto, pero bueno, había ese acercamiento a la poesía. Total que otra de las opciones era ir a Mérida a estudiar filosofía y letras. Okay. Y bueno, ya yo había conseguido mi cupo en la Universidad de Mérida y me iba a ir a estudiar. Ya yo era una decisión tomada. Me había graduado en el conservatorio, había cerrado ese ciclo. Yo podía seguir haciendo música solo. Claro. Y existía la posibilidad incluso de hacer música en la Universidad de Mérida. Total que la decisión en ese momento era irme a Mérida. Pero había un guitarrista venezolano, aragüeño, que había estado en el primer encuentro guitarrístico, que era del movimiento guitarrístico de Maracay, en torno al maestro Efraín Silva en el Conservatorio de Música, se llama Silfredo Pérez, Okay. También muy buen cuatrista. Y él ya se había ido. Había estado un tiempo en España, porque su familia es de allá, de las Islas Canarias. Él había estado por eso, tanto en las Islas Canarias como en Madrid. Y de ahí pasó a Viena. Okay. Y entonces, estando él en Viena, él regresa, viene a Venezuela a visitarnos y me trae una carta de invitación a una prueba de admisión. Eso es en el año 92. Okay. Y yo me estoy graduando en el conservatorio. Entonces, en ese momento yo no podía realizar eso. Entonces, bueno, pero eso me cambia a mí la perspectiva que ya yo tenía
concreta. Claro. Y entonces el conflicto se hace más fuerte, ¿no? Claro, Porque tienes otra entonces decisión que tomar. se abre la otra opción con más fuerza y él dice, bueno, yo puedo rehacer la invitación para el año que viene, en 1993, y tienes un año para buscar todo lo que necesites, buscar una beca, en fin, todo lo que se necesita para dar ese paso. Y él me insiste, tú tienes que estudiar música, tú tienes que ser guitarrista. Él lo de estudiar en Mérida no le parecía mucho. Él decía que yo tenía que seguir estudiando guitarra, claro, y desarrollarme como un guitarrista. Total que bueno, yo le hago caso. Me atrae la idea de salir del país, la curiosidad, el espíritu de aventura de un joven que tiene 20 años. Entonces, bueno, empiezo a organizarme y bueno, voy a Caracas, me entrevisto con el ministro de Cultura, en ese momento era José Antonio Abreu. Okay. Y no existía el Ministerio de la Cultura, pero sí había un ministro. Okay. Era el Consejo Nacional de la Cultura. Y bueno, yo me entrevisto con él y fue relativamente rápido y supongo que, yo recuerdo que no fue muy complicado hacerlo. Fue un proceso burocrático de llevar documentos, papeles, pero no fue mucho. No sé si le caímos en gracia o le caí en gracia. Y en cuestión de un mes más o menos me estaban respondiendo que había sido beneficiado por una bolsa de trabajo, lo llamaban en ese entonces, Okay, del Consejo Nacional de la Cultura. Bueno, teniendo eso, ya era poco lo que había que hacer. Claro. Era conseguir dinero para el pasaje. Ahí la gobernación del estado Aragua me dio un apoyo para poder viajar a Viena, realizar las pruebas. Y en ese momento ibas a hacer la audición. La prueba, ok, sí, la prueba. Y si pasaba, bueno, me quedaba, porque el Consejo Nacional de la Cultura dijo, si pasan la prueba, les damos la beca. Okay. Si no la pasan, bueno, se tienen que regresar. Claro, pero el CONAC no nos estaba ayudando para ir hasta allá. Claro. Quien nos ayuda es la gobernación del estado Aragua. Okay. Entonces, bueno, y lo que pude yo, con mi propio esfuerzo y el esfuerzo de mi familia y de mis amistades, recolectar. Entonces, bueno, fuimos y efectivamente pasamos la prueba. Y ya empezó entonces el CONAC a darnos esa bolsa de trabajo. Okay. Y bueno, así cambia la historia y bueno, yo termino yendo a Viena. Voy ya graduado y tengo que decir que a pesar de las contradicciones que pudo haber tenido la formación musical en el Conservatorio de Música, nosotros recibimos una formación muy sólida. Okay. Que eso que recibimos puede que haya tenido muchas incoherencias en relación a la formación musical de los niños y que nosotros tuvimos que vivir esas incoherencias en cuanto a la pedagogía, en cuanto a cómo se enseña a un niño, claro, cómo se le enseña música a un niño. Uh-huh. Pero ya después, niño, primera juventud, y la formación que fuimos recibiendo en cuestión del lenguaje musical y las capacidades que fuimos desarrollando fueron muy buenas. Okay. Entonces yo llegué a la Universidad de Viena, las pruebas tampoco fueron una traba, no fue un impedimento. Las pruebas teóricas fueron sencillas porque ya nosotros habíamos hecho eso en Venezuela. Claro, ya había una formación de base. Había una formación sólida. Y lo guitarrístico tampoco fue un impedimento que hiciese resistencia. Entonces nosotros, bueno, yo entré a la universidad fácilmente. Y el recorrido también fue, digamos, rápido. Okay. Nosotros, os digo yo, siempre hablo en plural porque no siempre pienso en un colectivo. Pero digamos, yo pude adelantar los estudios gracias a esa formación que ella traía y la formación guitarrística también. Yo me gradué en el conservatorio con Álvaro Álvarez, pero traía el acompañamiento de Efraín Silva, con quien nunca pierdo el contacto. Okay.
también se suma a eso con mucho ímpetu y con un trabajo contundente, Luis Ochoa. Otro maestro. Otro maestro, ya ahora en el Oriente Eterno, pero que bueno, viene acompañando con mucha fuerza y con un trabajo también muy contundente, Claro. como guitarrista y además como compositor, arreglista. Y él pasa a ser también un personaje fundamental del movimiento guitarrístico en Aragua, donde vamos a conseguir apoyo, fuerza, porque Luis era una columna también. Sí, claro. Y tenerlo a él significaba tener la fuerza de alguien que va desarrollando un trabajo muy, muy serio y muy creativo, muy Claro. innovador. Y bueno, su trabajo guitarrístico que además acompañaba a todas sus creaciones, ¿no? Entonces, eso fue también muy importante en esa formación previa antes de salir a Austria. En los últimos años, bueno, yo voy a asistir a clases, no como estudiante regular, pero sí con mucha frecuencia al maestro Luis Sea. Ok, claro. Él va a venir a Maracay con bastante regularidad, va a venir a los encuentros guitarrísticos. Es el profesor principal de los encuentros guitarrísticos, el maestro principal, quien va orientando toda la manera como se da clase durante los encuentros. Okay. Y además de eso va haciendo talleres por todo el país. Talleres que yo voy a visitar en las ciudades más cercanas, como Barquisimeto, en los de Caracas, Valencia. Y además de eso me va a dar clases particulares, clases privadas. Okay. Yo viajo a la ciudad de Caracas, me quedo en su casa, y bueno, yo tengo que decir esto porque fue una gran ayuda en ese momento para mí. Él no me cobró por las clases. Wow. Y sus clases eran muy costosas. Yo no tenía el dinero para pagar sus clases. Y una vez le pregunté si podía asistir, sin yo decirle, sin pedirle, pues yo quería hacer el esfuerzo de pagarle para asistir a sus clases. Y él mismo me dijo que él no me iba a cobrar. Wow. Tremenda bendición. Sí, amén. Y además de eso, me hospedaba en su casa. Donde él vivía tenían una especie de habitación para huéspedes. Okay. Y yo me quedaba ahí y bueno, tenía la comodidad de ese espacio para estar, para descansar, vivir ahí ese fin de semana y poder practicar. Claro. Y esas clases consistían en, bueno, él me daba indicaciones al principio del día y yo pasaba todo el día desarrollando lo que él me había indicado, y en diferentes momentos del día él se acercaba y veía cómo yo iba trabajando. Okay. Y eso fue muy provechoso porque no se trata solamente digamos, la clase que es efectiva, no se trata solamente de dar algunas indicaciones, sino de ver cómo el estudiante logra desarrollarlo. Va respondiendo a esas dinámicas. Y poder acompañarlo en ese proceso de cómo lo desarrolla. Okay. Entonces, bueno, eso lo hicimos varias veces. Yo creo que lo hicimos 3 o 4 veces que yo pude viajar a Caracas en esas condiciones a ver clases con él. Entonces fue un personaje también determinante en esos últimos años antes de salir de Venezuela. También me va a ayudar en ese momento económicamente, porque en ese momento existía el proyecto cultural Mavesa. Ok, sí, correcto. Que financiaba todo lo que tenía que ver con guitarra, y él me va a recomendar. Y nos inventamos una gira por todos los pueblos de la costa. Incluía Cata, Chuao, Cepe, Choroní y algunas actividades en Maracay. Y entonces presentamos esa propuesta al proyecto, y el proyecto lo aprobó. Y entonces, bueno, yo andaba tocando por ahí y iba sumando recursos para poder hacer mi viaje, ¿no? Qué bueno. Eso es algo que yo le agradezco a este maestro Luis Sea. Y por supuesto, en ese momento las personas que acompañaban el proyecto cultural Mavesa. Bueno, pero cuando yo llego a Viena, no llego sorprendido por el trabajo guitarrístico. Al revés, yo veo que hay una forma muy convencional de tocar la guitarra, que no es ese trabajo experimental que yo venía haciendo en cuanto a la técnica, buscando nuevas formas de ejecutar con más rapidez, con más limpieza, otros atrevimientos
guitarrísticos para la música contemporánea. Eso no lo veía yo con tanta claridad en Viena. Así termino, bueno, yo veo clases con un músico, un buen músico, un músico de oficio con mucha trayectoria en el mundo de las orquestas, porque además había sido violinista, tocaba mandolina y también era guitarrista. Okay. Una persona muy formada, con una cultura musical muy, muy amplia y muy profunda, que es Walter Würdinger. Y él va a ser una persona fundamental, además, en la Escuela Guitarrística Aragüeña, porque nos va a dar clase a todos. Wow. Porque todos los que vamos a Viena van a ver, a excepción, creo que hubo un guitarrista que estudia con otra maestra. Pero los que salimos de aquí de Maracay vamos a ver clase con él. Comenzando por Luis Ochoa, ¿no? Y tenían esa influencia entonces. Sí, entonces no voy a nombrarlos porque no sé si les gusta que los nombre, para no tocar su privacidad, etcétera. Pero bueno, hay una cantidad de guitarristas venezolanos de Aragua, de Maracay, de este movimiento guitarrístico, que van a ver clases con este maestro y van a pasar por la Universidad de Viena. Okay. Y eso, bueno, también es una parte importante de nuestra historia que habla de el nivel guitarrístico que se había logrado hasta en ese momento. Qué bueno. Y también va Luis Ochoa a dar clases una semana en la Universidad de Música de Viena. Eso también habla de esos resultados, claro, de esos alcances. En la universidad se va a tocar la Suite del Encuentro, que es una obra compuesta para el encuentro guitarrístico que consta de una orquesta de guitarras a 4 voces, o digamos un ensamble de guitarra que tiene partes guitarrísticas okay, que se tocan en grupo, en 4 secciones. Okay. Digamos, yo digo 4 voces, pero son 4 secciones que van desarrollando la forma de tocar de la guitarra. Okay. Y 4 solistas. Esa es la suite del encuentro y tiene 4 movimientos, 4 momentos, que tienen que ver mucho con eso de la experiencia de asistir al encuentro guitarrístico de Aragua, que bueno, se desarrolla principalmente en la población de Choroní. Okay. Bueno, eso se va a realizar también en Austria. Entonces, bueno, mi búsqueda no se queda ahí solamente, sino que me voy a trasladar a la ciudad de Atenas con otro maestro que va a ser también importantísimo en esa búsqueda y en lo que soy yo hoy, no solamente como guitarrista, sino como docente. Okay. Porque es la primera vez que yo voy a conseguir a alguien que me habla de un método. Y nosotros venimos realizando el trabajo con una metódica, pero casi que de guataca, no sistemática. Okay. Entonces, este maestro, que se llama Costa Coxiolis, que además es uno de los guitarristas más reconocidos, está dentro de los guitarristas más reconocidos en Europa, su trabajo guitarrístico, que es muy contundente, él me habla por primera vez de un método. O sea, es cómo lo haces. Okay. Y me habla de 3 pasos fundamentales en ese método. Entonces, bueno, y yo empiezo a desarrollar aquello y después, bueno, en el transcurso de mi vida le empiezo a dar forma y agregarle cosas y a desarrollarlo desde el punto de vista formativo, tanto que, bueno, termina siendo una forma esencial de mi enseñanza guitarrística y pasa por la universidad también por un proceso de investigación que no lo nombraste, se me olvidó decírtelo. Okay. No, tú lo sabes, pero no lo anotamos en los apuntes, sí. En los apuntes, que es la Universidad Simón Rodríguez. Verdad, sí. En la Universidad Simón Rodríguez, al yo llegar a Venezuela, al regresar, ingreso a ese programa especial, digamos, experimental más bien, de la Universidad Simón Rodríguez, que es llamado CEPAP, que significa Centro para la Experimentación del Aprendizaje Permanente, Okay. que consiste a través de un proceso de investigación, titular a docentes en ejercicio, Okay. que investigan a partir de su propia práctica. Okay. Entonces, bueno, esa experiencia yo la paso por este programa y uno de los puntos importantes en la parte de la docencia y de la formación es ese método. Okay. Y bueno, yo lo sigo utilizando y
y se lo sigo enseñando a los guitarristas jóvenes que se acercan para desarrollar un trabajo guitarrístico y que, bueno, están en ese recorrido de formación, aprendizaje. Okay. Bueno, no sé por dónde voy en las preguntas-respuestas, porque, bueno, como son bien complejas. No, está bien, está bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos de regreso a escuchar otra pieza de Givaro Rodríguez y vamos a seguir también hablando de su vida musical. Yo creo que vamos a dejar una pregunta en el aire. Sería ¿cómo fue tu proceso allá en Viena en la parte de la docencia? Hablamos un poquito fuera de cámaras de eso. ¿Dónde trabajaste dando clases y todo eso? ¿Y cómo fue esa experiencia ya, digamos, antes de venirte a Venezuela? Porque también vamos a hablar un poquito de tu experiencia en UNEARTE y en la actual de la Universidad de las Ciencias. Entonces ya volvemos y estén pendientes porque vamos a escuchar otra canción que va a interpretar Givaro Rodríguez. Estás en sintonía de Un Tiempo con Eliezer Mota. Quédate, no te vayas, ya volvemos. Hola, saludos y bendiciones. Te habla Eliezer Mota y quiero ofrecerte los servicios de nuestro patrocinante de este podcast, que es Radio Transmundial de Venezuela. ¿Quieres grabar tu micro radial, tu programa de radio? Estamos completamente a tu orden. Podemos asesorarte, podemos ayudarte y también si tienes para grabar o quieres grabar tus proyectos musicales, aquí en Radio Transmundial podemos hacerlo. Todo lo que es grabación, todo lo que es mezcla, edición, todo lo que es el mastering, podemos ayudarte. Tenemos, gracias a Dios, tecnología de punta y podemos asesorarte en toda esta gama de tu proyecto musical. Así que Radio Transmundial de Venezuela es patrocinante oficial de este podcast. Puedes contactarnos a través del +58 vía WhatsApp 416-739-6277. Ahí podemos darte toda la información que requieras y podemos ayudarte en lo que tú desees para tu grabación de programa de radio o tu proyecto musical. Dios te bendiga. Bravo. Muy buena esa pieza. Ya la había escuchado antes, pero no recuerdo el nombre, Givaro. ¿Cómo se llama? Bueno, es una pieza popular francesa. Ok. El compositor vive todavía. Y la traducción es El pequeño baile de los marinos. Ok.
Bueno, esa pieza yo la conozco no a través de su compositor. Ok. El nombre es un poco complicado. François Tugeld, algo así se pronuncia, ¿no? De todas maneras, con el nombre lo pueden buscar en las plataformas y creo que no es difícil de encontrar. Ok. El nombre de la pieza, El pequeño baile en los marinos, en francés es Le Petit Bal de la Marine. Algo así. Algo así. Oh, muy bonita esa pieza. Ajá. La pregunta que había quedado en el aire. Correcto. La pregunta que quedó en el aire fue la experiencia tuya en la parte docente o en la docencia allá en Austria, en Viena. ¿Cómo fue ese desarrollo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fuiste llevando el asunto en esa área? Bueno, la pieza nos sirve para introducirnos en esa conversa también. Resulta que esta pieza yo la conozco a través de una acordeonista belga. Ella tocaba un acordeón de botones, sin teclas. Sin teclas, ok. Y diatónico, que no podía modular sino en el tono y su relativo. Y con un poco como el arpa Como llanera, el arpa, exacto. Que toca un solo tono. Si tocas en re mayor, puedes hacer algunas modulaciones así menor, cercanas, sin mucha... sin mucho invento. Si necesitas una sensible, le tienes que poner el dedito. Al arpa le puedes poner el dedito el dedito abajo, ¿no? De la cuerda. Sí. Hoy en día ya hay unos mecanismos que se han incorporado para lograr eso. En el caso del arpa sí. Del arpa venezolana diatónica y llanera. No sé si ese tipo de avances también han llegado al arpa tuyera. Creo que sí. Sí, creo que sí. De estos arpistas ya que son más sofisticados y han logrado mandar a construir esas arpas con esos mecanismos. Pero en el caso del del acordeón, este acordeón de botones, no se puede, porque ahí no hay manera de poner el dedito debajo de la cuerda, ¿no? Ese todo lo he visto. Entonces, bueno, esta pieza originalmente pasa de tono mayor a menor. Ok. Eso lo descubro yo después. Pero esta colega, acordeonista belga, no me acuerdo el nombre. Vamos a ver si me acuerdo en el transcurso de la conversa, porque yo voy a compartir con ella en varias oportunidades. Pero esa primera vez que escuchamos, y digo escuchamos porque fue todo un colectivo que está con ella, porque estábamos en un taller de música tradicional. Y por eso viene la conexión. Yo estoy trabajando con la universidad. Después que termino la maestría y en la especialidad de guitarra de concierto. Bueno, yo me quedo en la Universidad de Música de Viena, todavía estudiando pedagogía y composición. Yo voy a presentar las pruebas de composición en la universidad. Pruebas que demasiado no, siguen siendo muy difíciles. Digo, demasiado para mí, pensaba yo. Y yo voy ahí, presento las pruebas. Tengo un contacto con un maestro de composición que me da algunas sugerencias para hacer la prueba. También es una propuesta de él. Que vio algunos de mis trabajos para guitarra. Yo estaba tocando en un ensamble con él. Este profesor le gustaba mucho el tango. Y él tenía una orquesta de tango y tenía unos ensambles más pequeños con guitarras. Y entonces, bueno, yo tocaba en uno de esos. Y él me dio algunas recomendaciones para hacer la prueba. E incluso me dio algunas clases antes de hacer la prueba. Pero en la prueba había que tocar piano. Y los pianistas que se presentaban eran unos... Yo estaba escuchando afuera y decía, ¿qué hago yo aquí? Yo no tengo ese nivel pianístico para estar acá. O sea, gente tocando sonatas de Beethoven, Tchaikovsky, cosas muy difíciles. Bien complejas. Bien complejas para el piano. Yo decía, yo no sé qué voy a hacer yo aquí. Bueno, y eran 3 días de prueba. Había una prueba teórica bastante extensa.
Había una prueba con piano, la prueba de piano, el piano, además con el jurado. El jurado eran 17 docentes. Wow, bastante gente. Sí, que casi que todos los profesores ahí de la sección de composición. Y había una entrevista. Esas eran las 3 partes de la prueba. Bueno, yo entré a esa, hice la prueba teórica. Si pasa la prueba teórica, entonces baja la parte pianística y si pasas, o sea, la parte de piano y la parte de las preguntas, la ronda de preguntas que te hacen los docentes, ahí hay que presentar las obras. Okay. Y después una entrevista que es relativamente breve, porque quería estudiar composición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada paso, si no apruebas, no pasas al siguiente último, nivel. ¿no? Entonces, bueno, yo terminé, yo toco guitarra y este profesor que me había ido acompañando hace la explicación. Bueno, él es guitarrista, no tiene el piano como instrumento principal, entonces va a tocar guitarra excepcionalmente, hacen la excepción. Y de una vez presenta una de sus obras mientras toca. Entonces, bueno, yo presenté, realmente era una sola composición de esa, yo presenté un tríptico, Okay. Una sola composición era original y las otras 2 eran arreglos, pero arreglos muy guitarrísticos, bastante complejos, que bueno, termina siendo voy a decirlo un poco injustamente, pero termina siendo el arreglo mucho más denso y mucho más complejo que la misma composición. Okay. Porque eran composiciones, melodías populares, una era de Otilio Galíndez y la otra de mi padre, pero bueno, con el trabajo guitarrístico y además usando una afinación especial para la guitarra, se unificaba todas las 3. Y bueno, yo presento eso, ¿no? Y ahí, bueno, me hacen preguntas de todo tipo y me pasan al piano. Me dicen, pero yo le digo, yo no soy pianista. No importa. Pase para allá, siéntese ahí y lea a primera vista. Wow. Y bueno, si no toco piano y encima me van a poner a leer a primera vista. Y las 2 claves. Y entonces no me acuerdo de quién era el compositor, pero me ponen, sí recuerdo la tonalidad, era la bemol mayor. La bemol mayor, sí, 4 bemoles. 4 bemoles, correcto. Entonces, bueno, empiece. Bueno, ahí empecé yo ahí con las manos todas torcidas a tratar de tocar aquello. Y bueno, ahí medio toqué algo. Sí había un poquito de ejercicio pianístico, porque había tenido que hacerlo para graduarme. Había tenido que asistir a clases de piano. Y bueno, quizás eso en ese momento sí me ayudó un poquito, ¿no? Pero un poquito, ¿no? Entonces, bueno, al final el jurado dice, bueno, está bien, suficiente. Y yo dije, bueno, le pido disculpas otra vez. Total que éramos como 50 que estábamos tratando de ingresar a la cátedra de composición o a la escuela o a la sección de composición. Y bueno, para mi sorpresa, aquellos pianistas que yo había escuchado y los que me dieron tanto susto, no quedaron. Wow. Y entonces, los iban saliendo, ¿no? Quedamos como 10, pero en ese momento yo decía, si estos no entraron, yo menos. Claro. Yo voy para afuera también. Pero bueno, yo me lo estaba tomando con mucha, así, digamos, simpatía, pues, con mucha calma. Con mucha calma, porque bueno, ya yo venía graduado, ya yo estaba graduado de guitarrista en la maestría y venían con otro, si no paso, bueno, chévere. Pero entonces mi sorpresa es que quedo seleccionado. Entonces me mencionan, fulano tal, bueno, y las 10, 12 personas que quedaron seleccionadas nos pasan para otro espacio, y ahí es donde vino la entrevista, ¿no? Okay. Entonces, bueno, sí había probado, pero no del todo. Entonces me dijeron, bueno, sí, está bien, que el trabajo guitarrístico era muy bueno, por supuesto, yo me acababa de graduar. Claro. Y las obras, habían cosas interesantes, bueno, ahí el examen bien, pero en el examen auditivo, que era peludo, digamos, peludo, decimos nosotros en Venezuela. Sí, difícil. Era difícil. Habían unos ejercicios que no eran tan, para mi manera para el entrenamiento auditivo que yo había realizado en ese momento, no eran tan comunes, porque el entrenamiento auditivo en Viena también fue riguroso. Okay.
Eso quizás, esa parte teórica, sí yo tengo que reconocer que la Universidad de Música de Viena fue un gran aporte para mí. Las clases de armonía, ese entrenamiento auditivo, las clases sobre formas musicales, contrapuntos, fueron muy provechosas porque me sirvieron para organizar todo ese conocimiento de otra forma y mucho más concreto de lo que había hecho yo en Venezuela. Entonces, él explica, agarra los ejercicios que habían puesto y los empieza a explicar. Y cuando los explica, yo digo, bueno, pero si soy tonto. Era de repente un acorde arpegiado de una novena de dominante, pero con saltos de octava, pero al final era una novena de dominante muy sencilla de reconocer si hubiese desglosado el acorde de manera lineal, pues. Pero estaba con saltos de octavas, etcétera, y bueno, una cosa tan elemental no tenía errores, pues. Entonces el profesor que atiende dice, bueno, entra a la clase de preparación por 2 semestres para mejorar estas cosas de la percepción auditiva, ¿no? Y paralelamente, bueno, vas haciendo los trabajos, entrando a las clases teóricas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero yo por diferentes ocupaciones, yo empecé a asistir a clases, ¿no? Y sí fueron de mucho provecho, pero no pude continuar. Y esa continuidad se rompe porque en ese momento en la universidad le empiezan hasta ese momento era gratis para Venezuela. Pero Venezuela no sé si fue en Austria o sí, supongo que fue una decisión del Estado o del gobierno de Austria de ver a Venezuela no como un país en desarrollo, sino como un país productor de petróleo. ¿Qué dinero? Dijeron ellos. Ajá. Entonces, la exoneración ya no dejó de ser. Y entonces había que pagar. Y en ese primer momento no era poco dinero. Después lo bajaron a la mitad. Pero en ese momento eran 800 euros. Bastante dinero. Entonces, era bastante dinero para mí el semestre. Sin embargo, bueno, los 800 euros que para los 4 meses que dura el semestre, en realidad no era tanto, era pagable, pero yo no lo tenía en el momento. Entonces eso me obligó a trabajar, y al trabajar, o sea, siempre había trabajado, pero me obligaba a trabajar con más tiempo para poder producir ese dinero, y entonces fue un círculo vicioso porque, bueno, invertía tiempo en el trabajo para poder pagar la universidad, pero al mismo tiempo no tenía la posibilidad de asistir porque estaba ocupado. Claro, tenías que trabajar. Sí, entonces, bueno, ese primer semestre, después de cuando ponen precio a los venezolanos por ser país productor de petróleo de la universidad, entonces yo logro pagarlo, pero no puedo asistir. Entonces, bueno, prácticamente que perdí esa inversión que había y ese esfuerzo que había hecho ahí. Pero bueno, la otra parte fue que al trabajar más, estando cerca de la otra parte, que yo estudio composición, pero también estudio pedagogía. Cuando en las clases de pedagogía hay una unidad curricular que tiene que ver con la música tradicional. Y bueno, ese es un capítulo hermosísimo de mi vida, y voy a conocer a un personaje en ese momento fundamental de la música tradicional de Austria, y sobre todo de la región de Viena y de los estados cercanos a la ciudad de Viena. No voy a hablar mucho de él porque sería un capítulo muy extenso. Rudi Pitsch, una persona que se va a hacer también un mentor, un protector, y del cual voy a aprender muchísimo. Él es asistente, en ese entonces ya falleció, lamentablemente ya falleció. Él era el asistente del Instituto de Investigación de la Música Tradicional de Austria, en la Universidad de Música de Viena. Y yo voy a estar trabajando con él durante 10 años. Y con él organizaba un taller, un seminario de música tradicional
y todos los veranos. Y yo voy entonces a estar con él. Al principio lo asistía en todo lo que era, bueno, organizarle su clase, en todo lo que él necesitara, y acompañaba en algunas cosas musicales, el acompañamiento con la guitarra de algunos géneros que eran accesibles, que además los había aprendido con él, porque también lo voy a ver en la universidad, en su clase de música tradicional, pero además en el contacto cotidiano con él, y además él me va a sacar de Viena, me va a llevar a los pueblos cercanos donde se hace música tradicional, y ahí yo voy a empezar a tocar con todos esos músicos. Wow. A tocar la música, a bailarla, a cantarla, ¿no? Entonces, bueno, al principio era asistiéndolo a él, y posteriormente, bueno, ya era una clase que yo llevaba solo sobre música venezolana y música latinoamericana tradicional. Okay. Entonces, bueno, eso fue una experiencia muy hermosa. Desde el punto de vista humano, la convivencia con él, con este maestro. Y bueno, requiere de, no sé, otro programa, quizás. Entonces, bueno, pero va a ser una parte importante de esas ocupaciones que yo voy a tener para poder ganarme la vida. Claro. Y así también comienzo a dar clases particulares. Yo me busco la forma de hacer alguna publicidad para atraer estudiantes, y bueno, sí tenía. Venían estudiantes a ver clases de guitarra conmigo, privadas, digamos. Eso era una parte importante de mis ingresos. Okay. Aparte de esa labor que tenía, que también las clases de verano me generaban un ingreso. Los trabajos que se hacían en el Instituto de Investigación, también algunos eran pagados. O sea, había un ingreso que no era mucho, pero siempre podía ganar algo con ese trabajo, ¿no? Y sobre todo me estaba entrenando en el mundo de la investigación. Okay. Ya lo había hecho en la maestría, con un trabajo de investigación sobre Bach. Yo escribo sobre la interpretación de la música de Bach en la guitarra. Y voy a trabajar también con una de las eminencias en música antigua de la Universidad de Viena. Okay. Y va a ser mi maestro, además de investigación, y el profesor de investigación, y además mi tutor. Okay. Era un profesor clavecinista, y era el que llevaba la clase de música antigua, ¿no? Entonces, bueno, los primeros pasos en la investigación, digamos, bibliográfica, va a ser con este maestro, ¿no? Pero con el instituto va a ser otro tipo de investigación, una investigación ya más cercana al territorio, a la gente, a sus costumbres, a su manera de hacer música, y por supuesto con otra metodología, que no era la metodología academicista que fue necesaria para poder interpretar la música de Bach en el quehacer del guitarrista. Esto ya era mucho más práctico. Era ir a los espacios, grabar a los músicos, después transcribir, hacer los arreglos, que generalmente lo hacía este maestro. Yo le conocía algunos procesos y podía ayudar a escribir con algunas orientaciones de él, pero en general los arreglos los hacía él. Cuando había que hacer arreglos, si no era escribir, transcribir lo que se había captado en los espacios mismos, o grabaciones que ya él había hecho en otros momentos, bueno, que había que transcribirlo. Era un trabajo hermosísimo, pero era gigantesco. Claro. Y no había forma de poder transcribir todo lo que ya el instituto había captado y que tenía en sus archivos, ¿no? Y bien extenso, por lo que veo el trabajo. Bien extenso, bueno, imagínate, investigar la música tradicional austríaca. Además, muy importante porque no se habla mucho de eso, se desconoce, a Austria se le conoce por Mozart, principalmente. Correcto. Y casi nadie habla que el contexto musical donde se desarrolla Mozart es el contexto de la música tradicional austríaca. Y de ahí entonces se pueden entender muchas cosas que nosotros apreciamos con genialidad, o sea, que le atribuimos genialidad y que no deja de tenerlo, pero tiene mucha influencia esa parte. Hay mucha influencia y muchas formas de hacer música y de ensamblar los instrumentos que son
automáticas, voy a decirlo de esa forma. Ok. Que son formas de cómo se organizan los músicos tradicionales y populares para hacer música. Y eso pasa en todas las culturas. Aquí en Venezuela también. Y Claro. nuestra cultura musical tradicional todavía está viva. Y muy viva. Muy vivo, sí, sí. Entonces, en Austria no. En Austria eso está resurgiendo ahora. Pero todavía no se le ve como una cara esencial y muy importante de la música austríaca. Todavía se sigue viendo como principal rostro de la música austríaca a Mozart, ¿no? Exacto. Y que es la música que se desarrolla en la corte, en el palacio, de una aristocracia y de un grupo social que no es la música verdaderamente tradicional austríaca. Mozart va a recibir una formación además escolástica, que tampoco se habla de eso. Mozart va a recibir clases de un hijo de Bach, de Johann Christian Bach, que es un compositor ejercitado Claro. y ya con un nombre hecho, una Y la influencia trayectoria hecha. del padre, imagínate. Y tú. con la influencia del padre. Entonces, bueno, cuando escuchamos el Requiem de Mozart y que comienza con esa polifonía tan rica o sea, bueno, tiene una razón de ser. Él ya se había ejercitado y había estudiado eso con nada menos y nada más que un hijo de Bach. Bueno. Entonces, bueno, se habla mucho de la genialidad y se ve la genialidad de Mozart, que sin duda lo tiene, pero con mucho pragmatismo, sin profundizar en cómo llegó ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero ese mundo de la música tradicional austríaca sigue desarrollándose y durante esos 10 años yo aprecié que muchos jóvenes que se forman en las academias musicales, en los conservatorios, en la universidad, se atraían cada vez más por su propia música. Y yo creo que eso hoy tiene otro lugar. Ok. Y un lugar muy importante dentro de la escena musical en Austria, pero que todavía merece ser reconocida. Claro. Y ser reconocida en su esencia, y no en la música que se le llama tradicional, que aparece a través de los medios de comunicación, que no es propiamente esa. La más pura, la más auténtica sigue estando ahí, y me atrevería a decir que para el resto del mundo está invisibilizada, ¿no? Todavía no ha resurgido como tal. No se ha visto completamente. Bueno, pero esa era, digamos, esa parte de la enseñanza en la cual yo me desenvolvía. Después empecé a dar clases en una escuela popular de saberes, así lo traduzco yo. La traducción literal es escuela superior popular, algo así se traduce. Okay. Volkshochschule. Y yo la traduzco, bueno, es algo como una especie de INSES, donde la gente se forma y se acredita en diferentes saberes. Okay. Y principalmente para adultos. Aunque podían asistir niños, podían asistir jóvenes. Era la posibilidad de que tenían los adultos que no se habían acreditado por alguna razón o que necesitaban formación de seguirse formando. Okay. Entonces, bueno, ahí también di clases con cierta regularidad y de guitarra. Y también hace los últimos años en Austria tuve 3 años dando clases en una escuela de música cerca de Viena, perdón. En la ciudad de Retz, se pronuncia así. Okay. En el estado de Baja Austria, que está pegado a la ciudad de Viena. Bueno, esas fueron, digamos, las experiencias más importantes o mis ocupaciones más importantes en la docencia que desarrollé en esos años que estuve en Austria. Oye, Givaro, bueno, muchas gracias por atender esta invitación. Bastante nutritivo toda tu experiencia musical, y no solamente en la parte musical, sino, bueno, has hablado de muchas otras cosas, el proceso investigativo y de otras áreas que has explorado y que también has estudiado. Para nuestras personas que están viendo este podcast, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escribir? Bueno, hay presencia en Instagram, Facebook. En Instagram aparezco como Givaro. ¿Cómo se dice?
Arroba Givaro. Arroba Givaro, mi nombre. Es J-H-I-B de Bolívar, A-R-O. Así aparezco en Instagram. Y creo que por ahí se conectan todas las plataformas, no sé. Sí, en Facebook debes aparecer, creo que nombre y apellido. Hay un Givaro Rodríguez. Bueno, también eso también tiene que ser otro programa. En los años de pandemia, por también razones de ganarnos la vida, empezamos a producir vino. Verdad, sí. Eso no lo comentamos en este programa. Sí. Será otro programa para hablar sobre el vino. Sí, Entonces, muy bueno. Termina la pandemia y nosotros nos quedamos produciendo vino, Mauri y yo, mi compañera. Y bueno, eso también lo tenemos en las redes. Okay. Aparece como Sala 23. Okay. Que es nuestra etiqueta, Sala Bodega 23, nuestra etiqueta es Bodega 23, porque estamos ubicados en el 23 de enero de Maracay. Okay. Y bueno, ahí hemos desarrollado también un aspecto importante sobre el vino, un vino hecho con ingredientes venezolanos, con café, con cacao, con uva del llano. Entonces, bueno, ahí es muy vinculable y se lleva muy bien con la música. Sí. Pasan muy bien. Entonces, bueno, esa es otra cosa que hemos desarrollado y nos ha ido bastante bien, lo disfrutamos muchísimo. Y aparece en las redes así también, ¿no? Entonces, Okay. bueno, a veces se confunde Givaro con Bodega 23, aparecen informaciones asociadas. Pero son los mismos. Pero somos los mismos, sí. Claro. Bueno, Givaro, muchas gracias. Espero poderte tener nuevamente invitado para desarrollar otras cosas y bueno, cosas o temas que no nos alcanzó el tiempo, poderlos desarrollar. Y bueno, quería pedirte que nos despidas con otra pieza musical. Perfecto. Nos dices el nombre que tienes por allí guardado en mente. Bueno, como hemos hablado de Antonio Lauro como pilar de nuestro movimiento y de la vida guitarrística y musical venezolana, voy a tocar Natalia de Antonio Lauro. Ok. Bravo. Natalia del maestro Antonio Lauro. Bueno, Givaro, muchas gracias, mi hermano querido, y nos veremos en una próxima edición de podcast Un Tiempo con Eliezer Mota, así que no se lo pierdan, y espero hayan disfrutado este tiempo con el maestro Givaro Rodríguez. Hasta luego. Este fue Un Tiempo con Eliezer Mota. Espero lo hayas disfrutado y te invito a que te suscribas a todos nuestros canales y compartas este contenido con todos. Esta fue una producción en conjunto con Radio Transmundial de Venezuela.